el último día de agosto, el 31, martes 31, volvemos a estar con ustedes en Enseñar para Aprender, esta propuesta que tiene la coproducción con Infoideas Radio y Jorge Ibáñez, la conducción de Walter Biurrun y la puesta al aire de Fernando Pereira. Este martes tendremos una entrevista a la directora de la UTU de la ciudad, Estela Vecinday. También entrevistamos a una madre de un estudiante de bachillerato del liceo. Estará con nosotros en el estudio la profesora de matemática Luján Cabrera y le haremos una entrevista telefónica a la profe de literatura Ana La Rosa. Además, las columnas de Paula Altés, la profesora de comunicación visual, y la profesora de filosofía Adriana Varela. Y en este caso, la colaboración del profesor Juan Machín, profesor de física, mostrándonos su visión de el momento educativo. La voz de los estudiantes van a estar presentes y informes sobre la actualidad en la educación en Uruguay. Además, un poco de historia y la comunicación con ustedes este próximo martes 31 de agosto. Enseñar para Aprender, después de las 18:30 horas y hasta las 20:30 por Infoideas Radio TV. Don José Pedro Varela, pastor de la escuela, jamás morirá, jamás morirá, jamás morirá. Pedro Varela, pastor de la escuela. Buenas tardes, audiencia de Infoideas. Aquí estamos en vivo desde los estudios de Infoideas, haciendo una coproducción junto con Jorge Ibáñez. Gracias a las mamás de Fernando Pereira, estamos saliendo al aire y además tenemos un menú bastante interesante que vamos a cumplir, por supuesto, en este 31 de agosto, programa número 4. El martes pasado no salimos, puesto que había una efervescencia diferente con todo el tema de la noche de la nostalgia, de las ganas que tiene la gente de salir a divertirse, ¿no? Después de tanto tiempo, de que eso no era posible. Entonces decidimos dar un paso al costado el martes pasado y comenzar hoy con esta propuesta, este día de Santa Rosa, que es el 31 de agosto, último día del mes más largo del año, aunque hay otros que son 31 días. ¿Cómo está, Fernando? Y Fernando me dice que está bien, ¿no? Qué suerte. Qué suerte que no tuviste sociología hoy, ¿no? Ah, bueno. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar escuchando la voz de los actores del colectivo educativo. En este caso vamos a escuchar a la profesora Estela Vecinday, directora de la UTU, que ante la entrevista de Fernando Pereira, esto fue lo que dijo. Bueno, estamos con la señora directora de la UTU de José Pedro Varela, Estela Vecinday, y desde el programa de Enseñar para Aprender queremos preguntarle, ¿cómo se encuentra la institución al día de hoy? ¿A qué respecta tu pregunta? ¿En qué sentido? En general, por ejemplo, en tema educativo. En tema educativo, muy bien. Los chiquilines concurren diariamente. Se está trabajando con todo el protocolo y los profesores están asistiendo regularmente y en un buen clima de trabajo. Bien. En el momento que nos estaba afectando la pandemia, ¿qué recursos obtuvo el cuerpo de docentes para motivar a los alumnos para que se conectaran a las clases? Bueno, varios recursos. Uno era, por ejemplo, cuando ellos se coordinaban por Zoom,
mandaban la tarea, una de las educadoras les hacía imprimir y ellos venían y retiraban el material de la escuela. Y otros, algunos venían acá, 2 o 3, y eran atendidos por un profesor. Bien. Los que tenían, por ejemplo, cuando les costaba que no tenían ceibal, no tenían conexión, venían y se les conectaban de la escuela. Ok. ¿Cree usted que la virtualidad puede ser una herramienta a futuro para continuar con ello? Bueno, yo considero que para las generaciones que vienen sí, pero no para todos, hoy por hoy. No están todos capacitados para eso. Llevaría unos 10 o 15 años más, calculo yo. Bien. Para que todo el mundo me entienda. Los niños chicos sí, no, 10 no, 15 no, capaz que con 10 años, cuando los chiquines comiencen en la etapa, que empiezan la etapa escolar, los que recién nacen, viste, por ejemplo, 7, 8 años, 10 años más llevaría para las generaciones nuevas. Las generaciones ya como yo, viste, ya es difícil, porque nos parece difícil, porque son muchas cosas en la mente, y entonces no, es imposible abarcar todo eso, viste, la tecnología. Para ustedes sí, porque ya nacieron con eso. Bien. ¿Qué nuevas propuestas educativas para el año 2022 tiene la UTU? Bueno, la UTU va a presentar varias propuestas. Más que nada se va a marcar en lo tecnológico. Vamos a tratar de abrir todos los talleres que se pueda, que nos permitan. Y esperamos que se supere. O sea, nosotros tenemos hoy por hoy 6 cursos nada más en la escuela. Y pretendemos abrir otras más y más capacitaciones para que la gente tenga una inserción laboral mejor. Ok. Bueno, muchísimas gracias de parte de Enseñar para Aprender y de Infoideas Radio. Bueno, a las órdenes, lo que necesiten, y aquí estamos con las puertas abiertas para lo que sea, para toda la comunidad y para todo el que quiera venir a ver la escuela, porque nos sirve todo esto a nosotros. Excelente. ¿Ah? ¿Algo más? Muy bien. Ahí escuchábamos las expresiones de la directora de la UTU de Varela, de esta ciudad. Bueno, nosotros ya lo anunciamos, vamos a escuchar las voces. Dentro de un ratito va a estar con nosotros la profesora Luján Cabrera acá en el estudio. Después vamos a hablar vía telefónica con el otro extremo, que es una profesora de literatura, la profesora Ana La Rosa, y además tenemos algunas columnas como la del profesor de física de 33, Juan Machín. Y bueno, y vamos a seguir conversando con todos ustedes, y mientras se van preparando, porque hasta las 20:30 vamos a estar con ustedes, vamos a escuchar otro tema, Santa Soledad. Está perfecto. Bueno, en lo que estamos hablando estos días tiene que ver con la nueva situación, el nuevo paradigma, ¿no? de cómo hacemos para enseñarle o de partir lecciones a través de lo virtual, y ahora que volvimos a lo presencial. Pero ¿cómo fue tu trabajo en ese sentido? La virtualidad a mí me agotó mucho más que lo presencial. Me agotó porque tuve que aprender muchas cosas técnicas de la parte tecnológica, que no es mi fuerte, sea por la edad o por la asignatura, y me costó mucho más. Además son horas de trabajo en el hogar, que es compartido, que uno hace en la casa habitualmente, y más teniendo niñas como tengo yo, pequeñas. Fue mucho más complicada la virtualidad para mí que la presencialidad, porque en la presencialidad yo no tengo que estar compartiendo y trabajando con mis niñas y a su vez recibiendo las tareas de ellas hacia acá. Entonces era una multifunción demasiado estresante. Claro. Porque tenía que impartir mis clases y a su vez recibir 3 maestras en mi casa,
que eran las maestras de aula en virtualidad, en el mismo horario Claro. de mis niñas. Ajá. Entonces, eso para mí, la verdad que fue una situación bastante compleja. Y ahora, Y- ¿cómo ves, Ana, la resolución de este año en cuanto al aprendizaje? Sí. Yo veo que ellos aprovechan más dentro de la presencialidad que de la virtualidad, aunque sí les gusta la entrega de tareas, he notado que les gusta la entrega de tareas por virtualidad. Ujú. Primero porque es más fácil para ellos, porque es corte y pegue más y con menos control de que si uno está en la clase, pero la presencialidad es necesaria. Sí, Por sí, más sí. que utilicemos la tecnología como base, sí, ayornarnos, mejorar, utilizarla como una herramienta, pero la presencialidad, el cara a cara, el lograr estar con ellos, o sea, la afectividad que uno tiene, a veces negativa, obviamente, porque no todo es perfecto en una clase, Claro, y claro. todos los alumnos tienen empatía con uno, Claro. pero la presencialidad, el trato, vos ves si un niño, un adolescente, está triste o está contento, si está motivado, si no, y ante la cámara vos no lo ves. Claro. Y lo frío de un aparato, vos no podés localizar la realidad. Por Y ahí supuesto. en el aula nosotros vemos la carita alegre, si le gustó, si no, o triste a veces, pero si tiene interés de participar, si tiene una motivación. Y en el otro es frío, es la frialdad de una pantalla, de una respuesta sí, no, bueno, o de una entrega. Claro. Que la entrega puede ser de ellos, Claro. o puede ser con ayuda, que más que valorable que sea con ayuda, Claro, claro. pero el proceso del aprendizaje lo tiene que hacer cada uno. Por Y supuesto. la socialización es muy importante. Entonces el interactuar con los compañeros, el poder trabajar en equipo, el volver a integrarse, eso es, en mi caso, insustituible. Claro, Y sí, para es ellos también, el segundo agente de socialización, ¿no? Como estudiamos en justamente. educación La cívica o en el casa liceo. y la escuela. Y la casa, que es claro. Por eso la casa y la escuela, Eh, el eje de socialización básico, y donde más aprenden a veces. Porque Eh, los valores de la vida a veces los aprenden en la casa, Ah, claro. pero depende del modelo que tengan. Entonces hay que adaptarlo a la realidad que tenemos y los alumnos a veces viendo otros modelos pueden cotejar, comparar o expresarse y saber que está bien o que está mal, que funciona bien o que funciona mal en su contexto de hogar también. Totalmente. Entonces, Una pregunta, profesora. Sí. ¿Qué estrategia para enseñar literatura, ¿no? Que Sí. es el campo, es su materia? ¿Cómo hacías para enseñar a través de lo virtual, el análisis de un texto? Digo, parece una pregunta de Solamente- perogrullo, pero... Sí, pero no es tan fácil Por eso. enseñar una materia desde la virtualidad donde no tenés una resolución como un ejercicio matemático que 2 más 2 es 4. Claro. En la literatura, al ser subjetiva, la parte de interacción no existía, era solamente un ejercicio vacío, digamos, o de repetición, o de argumentos, o de biografía, pero no una ida y vuelta, porque ellos pueden tener un mensaje de retribución y de lograr concretar una actividad, pero la literatura va más allá, es poder leer, comprender, expresarse, y más que nada eso, interactuar. La Claro. forma más fácil que pude encontrar fue que pudieran ellos producir Claro. producción de texto, que pudieran ellos crear a partir de disparadores. Yo podía visualizar, entonces por ahí lograr ver si estaban tristes según la temática que uno cargara. Estoy trabajando, sigo con 3 acá en casa, entonces sigue complicado. Sí, Mis sí, alumnos sí, está tuvieron bien, que está bien. padecer también a esto, porque no es fácil trabajar desde de un hogar donde hay niños chicos, Claro. niñas de escuela y jardín. Entonces digo, Lo a virtual veces se hay que desvirtúa. adaptarse. Y Para eso las autoridades, sí, porque las autoridades no visualizan eso, que nosotros estamos en un hogar, el horario que nosotros estamos fuera de nuestra casa, en horario de trabajo, es porque tenemos
que suena feo lo que voy a decir, pero colocados los niños, sea en una institución educativa o al cuidado de alguien. Claro, pero se entiende. Pero es necesario. En este momento, claro, es necesario nosotros salir del hogar, pero en este momento convivimos los 2 turnos, a veces hasta los 3 turnos, así, trabajando con ellos al lado, y no es fácil. Sí, claro que no. A mí fue lo que más me complicó en la virtualidad, poder adaptar mi casa, mis niñas, mi trabajo, superponer todas esas actividades al día a día y seguir. Bien. Y bueno, y los chiquilines respondieron, en la virtualidad respondieron y en la presencialidad también. Y las producciones que hicieron, porque obviamente que no se podía pretender mucha cosa, más de exigirles demasiado, ¿no? Me refiero. Sí, se pero entiende. Respondieron bien y trabajaron lindo dentro de lo posible para poder cumplir. Muy bien, profesora. Para ir cerrando la nota, que sabemos que está muy ocupada, Sí. ¿qué aconsejarías tú? ¿Qué aconsejarías Sí. a los padres o a los que están a cargo de los menores que están estudiando para tener mejores resultados con respecto a, por si vuelve a suceder, ¿no? De que se tenga que, ojalá que no, por supuesto, que se tenga que volver a la virtualidad y a la presencialidad cero. ¿Qué aconsejaría? Apoyo, seguimiento y ayuda, porque los chiquilines muchas veces no tenían medios para hacerlo, porque obviamente los medios económicos es una limitante. Y otra de las características que veíamos es que no hay apoyo, no hay ayuda, no hay seguimiento, más que nada para los más chicos. Los de bachillerato son un poco más autónomos, claro. Pero en el caso de un niño de escuela o de ciclo básico, necesita de la ayuda de un referente adulto. Claro. Entonces, no es que no quisieran cumplir la tarea, es que si no hay una persona atrás para ayudarlo a resolver, y a veces no lo sabe resolver tampoco el adulto, porque también tiene limitantes de conocimiento, o no hay un apoyo, no se puede lograr los objetivos que pretenden obtener. Por eso veíamos a veces que no es que no quieran los niños o los adolescentes trabajar, es que a veces no tienen el apoyo y no hay rubro económico tampoco para poder solventar Google, Meet, Internet permanente, es un gasto. O sea que Sí, eso también. Apoyo necesitamos, pero necesitamos también más recursos. Claro. Porque si vuelven todos, los recursos estuvieron, pero a veces el chiquilín no tiene tampoco un respaldo atrás, porque los padres tienen que salir a trabajar, porque tienen que vigilar a los hermanos que quedan juntos, o sea que es complicado. Es complicado para cada uno, y como dice el dicho, cada casa es un mundo, cada situación es un mundo. Además de que estamos aprendiendo en tiempo real todo esto, ¿no? Justamente. Hoy yo estaba escuchando en el informativo que México estuvo 17 meses corridos sin presencialidad en la educación. Nosotros somos unos beneficiados en todo caso. La verdad que sí. Porque dentro de todo tuvimos presencialidad, aunque fuera un poco híbrido, un poco con alternancia, con tolerancia de asistencia, pero tuvimos presencialidad el año pasado y esta, que es muy importante para el seguimiento de la educación. En Latinoamérica, Uruguay fue el país que tuvo hoy más. México fue el primer día que fueron a clase, luego de 17 meses, y hay otros países así. O sea que hay que valorar lo que tenemos y el esfuerzo que ha hecho el Uruguay para poder seguir en contacto, y cada uno de nosotros como docentes, para seguir en contacto con nuestros alumnos, con la familia, para mantener esa llamita de la educación. Muy bien, profesora, le agradecemos mucho y bueno, en el futuro evidentemente vamos a convocarte de vuelta. ¿Ah? Quédate tranquilo que estamos a las órdenes. Te mando un abrazo para la audiencia, un abrazo para Néstor por ahí y para Fernando, que debe andar también, no sé si están en la radio todos, pero... Sí, Fernando es el que está haciendo posible que nos escuchen en el mundo. Bueno, me alegro mucho, me da mucha satisfacción por ese alumno que tenemos, que ha sido siempre un seguimiento total y un avance total en
en la parte de fotografía, en imagen, todas esas cosas, que es muy meritorio. Sí, realmente. Un Bueno, abrazo, profesora, un abrazo a todos. que pase muy bien, ¿eh? Y otro día nos comunicamos, a las órdenes. Chao. Que pasen lindo, chao, chao. Bueno, así hablábamos con la profesora de literatura, Ana La Rosa. Ahora vamos a escuchar, ya tenemos en el estudio a la profesora de matemática, el otro extremo, ¿no? Luján Cabrera, que ahora vamos a charlar con ella. Ahora vamos a escuchar, antes de seguir, la voz de una alumna del Liceo Amalia Sobera de Del Pino. Bien, estamos con una alumna de quinto de bachillerato del Liceo de José Pedro Varela y le vamos a realizar unas dos preguntas. La primera sería, con el nuevo reglamento sobre las fiestas, ¿qué te parece que abran los bailes? Bueno, ahora me parece una buena opción para que nosotros los jóvenes nos podamos divertir y tengamos otra opción que no sea la de quedarnos en nuestras casas aburridos los fines de semana y para poder relacionarnos. Y bueno, creo que volver a juntarnos con amigos de la manera que se puede ayudaría a reducir la cantidad abismal de fiestas clandestinas que han retardado mucho a la meta de ganarle al virus. Y bueno, creo que es por la obvia necesidad de la gente de relacionarse y salir. Bien. ¿Crees que debido a la pandemia hubo un cambio en el relacionamiento con los jóvenes? Bueno, desde mi posición de adolescente puedo responder que sí. Quizás en nuestra ciudad no fue algo tan, un cambio tan brusco, ya que dentro de lo posible nos seguimos relacionando con nuestros amigos y gente más cercana que pertenece a nuestra burbuja. Pero sin embargo, por ejemplo, en los liceos, la falta de presencialidad pudo romper un poco el lazo que hay de compañero a compañero. Bien, perfecto. Muchas gracias. A ti. Bueno, entonces, seguimos en Infoideas Radio TV. Walter Biurrun conversando con ustedes. Fernando Pereira haciendo toda la operativa para que esto se escuche. Y bueno, ya nos acompaña la profesora de matemática Luján Cabrera. ¿Cómo estás, Luján? Buenas tardes, muy bien. ¿Y ustedes? Acá Bárbaro. estamos. Bueno, nosotros, el plan que tenemos es que tú nos siga un poquito la corriente en cuanto a lo que vamos a hacer. Muy bien. Ahora vamos a escuchar a una canción de Falta y Resto y Dura Tierra. Luego vamos a escuchar un audio que nos envió gentilmente el profesor de física, Juan Machín. Y a partir de ahí vamos a empezar a conversar sobre todo esto que estamos viviendo, Luján. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Pero preséntate primero, si querés. Bueno, soy Luján Cabrera, docente de matemática, trabajo en el Liceo Amalia Sobera de Del Pino, doy el curso de tercer año de ciclo básico y quinto año en la tarde, las orientaciones. Y bueno, estoy trabajando por ahora solamente acá y nada, bien. Muy bien. Entonces vamos con Falta y Resto y inmediatamente volvemos con todos ustedes. Bueno, aunque a ustedes les parezca que no está sucediendo, sí está sucediendo. Estamos en Enseñar para Aprender, así se llama el programa, Luján. Estamos con Luján Cabrera, vamos a conversar con ella sobre toda esta temática nueva, este nuevo paradigma. Pero antes vamos a escuchar la columna que hizo Juan Machín, el profesor de física de 33, pero que trabaja acá en el Liceo de Varela, sobre toda esta nueva forma de enseñar. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer haber sido invitado a participar opinando en esta oportunidad sobre un tema vinculado a la actualidad en la educación, la virtualidad. Y para eso me gustaría empezar con una analogía. En física nosotros trabajamos el concepto de inercia. Definimos a la inercia como la propiedad de los cuerpos de resistirse a cambiar su estado de movimiento. Podríamos tomar este concepto y aplicarlo no solo a sistemas físicos. Podemos aplicarlo, por ejemplo, a sistemas económicos, políticos y, en nuestro caso, al sistema educativo. Podríamos considerar a la pandemia como una fuerza externa que nos obliga a romper con esta inercia, a cambiar nuestro estado de movimiento. Desde hace muchos años se viene hablando de teletrabajo y de educación virtual.
pero desde mi punto de vista el cambio habría sido mucho más lento y resistido si no nos hubiera empujado la pandemia. El cambio se impuso y dejó al descubierto aspectos positivos y otros negativos. Entre los aspectos positivos me gustaría destacar las posibilidades que ofrecen las plataformas educativas como CREA o Moodle. Pensemos algunos ejemplos concretos. Supongamos que el docente está por enseñar ondas y criterios de clasificación de ondas. Aunque sea una práctica un poco mal vista u obsoleta, sabemos que lo que ocurre es que el docente explica el tema, los alumnos toman apuntes para tener registro de lo trabajado. Esto implica un costo en lo relativo al tiempo de clase que se emplea para dicha tarea. Ese tiempo podría emplearse para tareas mucho más fructíferas. Para optimizar ese tiempo, podríamos optar por diseñar un repartido teórico, imprimirlo y dejarlo en la fotocopiadora del liceo o en algún local comercial cercano para que el alumno lo retire y tenga entonces registro de lo trabajado. Esto también tiene desventajas. El docente tiene que invertir de su tiempo para llevar la fotocopia donde sea más conveniente. El alumno tiene que recordar ir a buscar el material y además debe pagar por él. ¿Qué ventaja nos ofrece una plataforma educativa con respecto a esto? En el mismo momento que el docente termina de elaborar el material, lo sube a la plataforma y allí estará disponible 24/7 a costo cero, aunque esto de costo cero es relativo y lo vamos a analizar un poco más adelante. Otra ventaja que ofrecen las plataformas educativas está vinculada a la permanencia de los contenidos en la misma. Tradicionalmente el profesor trabaja en sus clases y mucho de lo que se hace en el pizarrón desaparece al comenzar la siguiente clase. En cambio, el trabajo en una plataforma educativa permite que todo lo realizado durante el curso permanezca allí, disponible también en cualquier momento y horario para los alumnos. O imaginemos en un alumno que se enfermó y no pudo concurrir por una semana o dos. Podrá acceder a lo trabajado en cualquier momento. Pongámonos también en el lugar de un antiguo estudiante que en algún momento del pasado tuvo que interrumpir su trayectoria educativa y ahora quiere dar exámenes libres, dándole acceso a los cursos que están en la plataforma CREA o Moodle o alguna otra plataforma educativa. Pueden vincularse rápidamente con el material de estudio y con actividades que lo van a guiar y lo van a ayudar a tener éxito. Enseñar para aprender. Martes, un poquito después de 18:30, conduce Walter Birrun con la puesta al aire Fernando Pereira. Para comunicarse con la producción del programa, 097-498-941, 097-498-941. Llame, envíe su mensaje, déjenos su propuesta, su consulta. Enseñar para aprender por infoideasradio.com. Todos los martes, un poquito más después de 18:30. Bueno, por ahí era lo que iba diciendo Juan Machín. Luego vamos a seguir irradiando la columna. Pero para empezar a comentar, Luján, ¿qué podés decir con respecto a lo que habla Juan? Y sin duda que la pandemia nos hizo, bueno, como replantearnos, ¿no? la modalidad de nuestras clases, ¿no? Porque, bueno, tuvimos que adaptarnos a la virtualidad y estar en contacto con nuestros gurises, que creo que eso era lo que más nos afligía, ¿no? A todos. Y en principio, o sea, las ventajas que el compañero describe, o sea, son bien importantes, ¿no? Ese poder acceder al material, poder tomarnos el tiempo, bueno, de leerlo, releerlo y replantearlo, ¿no? Eso está bueno, y el acceso, ¿no? al material, que es inmediato. O sea, como ventaja, sí, y estaríamos hablando ahí como estrategias pedagógicas, ¿no? Las nuevas pedagogías se podrían llamar. Sí, claro. ¿Estamos aprendiendo? Continuamente, porque sí, eso, y creo que muchos docentes hicieron pila de esfuerzo por poder hacer funcionar las plataformas y bueno, y
y costó un poco de parte de los gurises capaz también adaptarse también, ¿no? A estar allí conectado, a que no había alguien que te dijera, bueno, a tal hora entrás y a tal hora salí y tenés tanto tiempo para dedicarle a matemática y tanto a física, ¿no? Ese como esa educación libre quedó un poco al descubierto, eso que los gurises como que no estaban muy bien preparados como para ¿no? Bueno, uno también fue joven, ¿no? Y se da cuenta de que no es fácil organizarte, exacto, no es fácil organizarte, que un chiquilín se organice como para, ¿no? Para acceder a todos esos materiales en tiempo y forma. Bueno, muchos tuvieron como ese problema de que se vieron saturados, de que en ciertos momentos no pudieron cumplir con las cosas, pero bueno, creo que lo que cuenta más que nada es el esfuerzo, me parece, que se hizo de ambas partes. Y además el otro tema es, no sé qué te parece, Luján, es que muchos de los estudiantes que nosotros vemos diariamente, no muchos tienen la posibilidad de tener wifi en la casa, ni siquiera de tener un buen celular con datos para que puedan conectarse. Sí. Esa es una problemática. Yo estaba leyendo un estudio que están haciendo con respecto a que dice que el 35% de los estudiantes en secundaria en el interior tenían grandes problemas por no tener posibilidades. Y ahí estamos incurriendo en una falla tremenda porque estamos hablando de un sistema educativo público, ¿no? Y gratuito y obligatorio, o sea, y es como que ahí vemos la falla de este gran problema que se generó con la virtualidad, porque me parece que nadie puede escapar a ver esa realidad de que si es educación pública y gratuita no podemos estar dependiendo de un wifi que es pago y de un celular que vale miles de pesos y de una computadora, y bueno, ahí está como la crítica, me parece, sí, o la autocrítica. Hay como el sistema público de enseñanza, ¿no? Bueno, acá voy a hacer una crítica, espero que no me espere nadie afuera, con respecto a que se debería haber volcado un poco más de dinero, ¿no? Sí. Para que, justamente para cubrir esas cosas. Sí. Ahora no se me ocurre cómo, porque yo no soy político ni gobernante, pero, no sé, tratar de facilitar para los celulares, para un número, todos tienen celular, eso es cierto, no hay quien no tenga hoy por hoy. No sé, a este número pónganle tanto internet, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso se podría haber hecho, tal vez. Tal vez. Y decime, Luján, ¿cómo ves después de lo virtual? ¿Cómo notás los resultados ahora que estamos en el aula? Que volvimos al aula. En tu materia, que es muy difícil, supongo yo, de dar virtualmente, ¿no? Sí, al volver, viste que todos tratamos de hacer como un repaso, una resignificación, ¿no?, de lo que habíamos visto, porque también cabe destacar que nosotros hicimos el gran esfuerzo de preparar materiales, de preparar esas clases que dábamos virtuales, que yo no sé cómo llamarlas, pero bueno, eran clases virtuales, en fin, y entonces, bueno, eso se trabajó, o sea, nos vimos como en la gran incertidumbre de, bueno, ¿esto qué pasa? ¿Quedó dado o no quedó dado?, ¿no? Entonces, bueno, en ese resignificar, lo que pude notar, así que puedo decirlo 100% segura, es que aquellos alumnos que pudieron seguir el curso, que estuvieron conectados en la plataforma realmente, que realmente ingresaron a los materiales y realmente intentaron hacer aquellos ejercicios que nosotros le mandábamos como de deberes o que trataron de cumplir con esas tareas, con esos estudiantes fue aceptable, digamos, el rendimiento que pudimos notar luego de que volvimos. O sea, esos alumnos que se vieron comprometidos y que pudieron y tuvieron la oportunidad y la contención como para seguir el estudio, es como que les fue bien. Claro, claro. Pero la gran mayoría no es la gran mayoría, y entonces, bueno, ahí es que se nos presenta después la dificultad, ¿no? Muchos de ellos la supieron sobrellevar y muchos de ellos ya están bastante nivelados, digamos, que en el resto, bueno, están teniendo actuaciones más aceptables, pero
lo que dice la virtualidad como esa primer parte, hubieron muchos que se perdieron, sí. Hay cosas, como decía Machín, que ahora vamos a escuchar la segunda parte de la columna, que además nos está escuchando, acá nos manda un jajajaja, no estamos hablando en broma, ¿verdad? Bueno, no estamos haciendo chistes. Espero que no, que se lo tomen todo en serio. No, un abrazo grande a Juan. Que él explica muy bien una cosa que en la materia de él se le facilitó. ¿Viste el ejemplo que puso de por ejemplo, que si una pluma cae, un martillo, ¿qué pesa más? Ahora tiene internet. Sí, lo que tiene, claro, lo que tiene internet y la virtualidad es que contamos con 1.000.000 de herramientas más, claro, sin duda, pero es como digo, o sea, si no llegamos a los estudiantes, esas herramientas quedan por el camino. Totalmente. Y lo otro es el montón de tiempazo que debes dedicar para preparar, porque te lleva mucho más trabajo preparar una clase virtual que una clase de aula. Casi el doble, ¿no? Y sí, porque entre que procesás el material, que vos los vas armando, después que lo intentás como adornar un poco con Applet, video o lo que sea para que le llegue al estudiante, después que con eso armás una tarea que luego ellos se tienen que contestar y que después encima la corregíamos, sí, insumía mucho tiempo. Bueno, Luján, vamos a escuchar la segunda parte de la nota de Juan Machín, de la columna de Juan Machín, y excelente, seguimos conversando. El uso de plataformas educativas, además de permitir la permanencia de los contenidos y el fácil acceso, también permiten la incorporación de forma ágil de recursos educativos disponibles en la web, desde videos e imágenes pasando por presentaciones tipo PowerPoint, hasta simuladores que permiten al estudiante interactuar con los contenidos de una forma mucho más amena y activa. Pensemos nuevamente en un ejemplo concreto. Supongamos que estamos trabajando el movimiento que describen los cuerpos cuando se encuentran en caída libre. El rozamiento con el aire nos hace creer que los cuerpos de mayor masa caen con mayor rapidez que aquellos más livianos. Pero ¿y si nos encontramos en la Luna, donde al no existir atmósfera no hay aire y por lo tanto tampoco rozamiento con el aire? Tradicionalmente los alumnos tienen que imaginar esta situación, pero la incorporación de videos nos permite ver, por ejemplo, al astronauta David Scott dejando caer una pluma y un martillo en la superficie lunar. Ya no tenemos que imaginar cómo ocurriría, sino que podemos verlo. Y aún hay más. Podemos trabajar con simuladores que nos dan la posibilidad de cambiar distintos parámetros y ver qué es lo que ocurre. Podríamos seguir enumerando muchas más ventajas, pero nos gustaría ahora analizar un poco algunas de las amenazas que presenta la educación virtual. En nuestro país el acceso a la educación es gratuito. Todos pueden acceder, pero sabemos que no todos acceden en las mismas condiciones. La educación virtual requiere que el alumno cuente no solo con acceso a Internet, sino también con ciertas condiciones materiales que muchas veces no tenemos en cuenta. Pensemos en la tecnología necesaria. El alumno que trabaja desde una computadora tiene una ventaja enorme con respecto al alumno que debe trabajar desde un celular. Muchas veces ocurre también que en familias numerosas no todos los integrantes cuentan con un dispositivo propio, lo que los obliga a tener que esperar turnos para poder acceder. Detengámonos también a pensar en condicionantes en lo relativo a contar con un espacio para el estudio. No todos los estudiantes cuentan, por ejemplo, con un escritorio en su cuarto. Más aún, no todos tienen un cuarto. Podríamos continuar así, enumerando condicionantes de este tipo, pero seguramente a ustedes se les pueden ocurrir muchas más. Esta brecha que se genera por las diferencias en las condiciones en las que los estudiantes acceden al sistema educativo existen desde siempre, pero esto no las hace legítimas y se ven acrecentadas en la virtualidad. Otro de los problemas que representa la virtualidad es la despersonalización del proceso educativo. Durante la virtualidad uno no puede saber si un estudiante necesita apoyo emocional, no puede detectar cuál es el más introvertido, quién necesita un impulso para continuar aprendiendo, o incluso cuál de nuestros alumnos necesita una taza de café caliente. Pensemos ahora desde el lado de los docentes. ¿Cuántos recibieron capacitación para esta nueva forma de trabajo? Y cuando hablo de capacitación, me refiero a capacitación remunerada. Si el docente estudia durante 4 años preparándose para el trabajo en el aula y de la noche a la mañana cambian radicalmente las condiciones de trabajo, ¿no se lo debería capacitar para llevar a cabo la nueva tarea? Puede resultar interesante también pensar en las posibilidades de disminución del presupuesto que la virtualidad ofrece.
¿Podemos imaginar a un docente trabajando con grupos de, por ejemplo, 50 estudiantes? Por otra parte, un liceo vacío disminuye gastos en servicios básicos, luz, agua, productos de limpieza, y podría significar también disminución del gasto en personal no docente. ¿A cuántas familias pueden afectar estos cambios? ¿Cuánto puede esto afectar en el aumento de la brecha que mencionábamos antes? Se me ocurre, reflexionando sobre el tema, que una solución satisfactoria a estos problemas podría estar vinculado con la renta básica universal. Es evidente que el avance de la ciencia y la tecnología han ido generando cambios durante la historia de la humanidad, desde la invención de la imprenta hasta la máquina a vapor, trayendo esto aparejado la desaparición de algunos puestos de trabajo y la aparición de otros, así como también la reducción en la jornada laboral y continuas mejoras en las condiciones de vida de la humanidad en general. Hoy, mientras transcurre la revolución informática, vemos cómo se puede continuar automatizando el trabajo y a su vez generar más y más recursos. Es imposible pensar en la desaparición del trabajo como lo conocemos y en una renta básica universal que acorte la brecha y que permita a todas las personas poder acceder en igual de condiciones y poder dedicar su vida a la realización personal en comunidad. Muy bien. Eso era lo que nos decía el profesor Juan Machín. ¿Qué decís, Juan? Bien, estuvo bien interesante, ¿viste? Cómo lo llamó amenazas de la educación. O sea, era un poco lo que estábamos hablando. O sea, si bien tenía ciertas ventajas, pero bueno, estaban todas estas cuestiones que están más bien relacionadas al contexto de nuestros estudiantes, que escapa a nosotros poder estar ahí y poder, no sé, ayudar de alguna manera, ¿viste? Porque creo que la gente también se olvida que un docente tiene más de 100 estudiantes a su cargo y que, ¿no? O más, no sé cuántos tenemos, pero... Sí. Y 6 grupos, 6 por 3, 15. Y sí, viste, entonces bueno, no sé, es como, bueno, todas esas cosas que escapan a... Sí, son más de 100 siempre. Bien, entonces como bueno, y lo de la brecha también, esa brecha que se ve entre, bueno, aquellos como hablábamos, de que capaz que estaban más contenidos, que tenían como más apoyo desde la casa, que tenían condiciones dignas como para estudiar en esos momentos. Eso se notó, es tremendo y además estamos en un tiempo de crisis donde muchas familias quedaron sin trabajo, muchos perdieron familiares, todas esas cosas nosotros no las podíamos detectar y como dice él, la despersonalización que se debió, porque yo todas las clases que me conectaba, o sea, tenía 2 o 3 alumnos a los cuales le veía la cara, el resto me ponían un sticker, una figurita, algunos ni siquiera ponían su propio nombre como alumno. Entonces, bueno, eso también no fue fácil para nosotros pensar en clases o en cosas para alumnos que en realidad no sabíamos bien si nos estaban viendo o en qué condiciones estaban. Era muy difícil realmente. A mí se me hizo muy difícil, soy una persona que no suelo grabar videos o cosas, entonces me vi de un momento para otro mostrando mi casa, mostrándome yo ahí en la pantalla y encima mis alumnos era como que no se animaban a mostrarse, eso buen también punto, inhibía mucho. Buen punto ese que decís, Luján, porque como dice Machín, lo de la despersonalización también pasa por ahí. Sí, deshumanización, o sea, vos era como... Y claro, y además hay un sinnúmero de anécdotas y cuestiones filmadas. Porque nosotros además, yo por ejemplo en la clase uno nota en los gestos, en las miradas, o lo que sea, pero era como muy... se hace dinámico la clase, pero en esa virtualidad donde no nos mostramos era como muy chato todo. Y ahora, ¿cuánto hace que estamos ya? 2 meses, ¿no? 2 meses. ¿Y cómo estás intentando revertir todo eso negativo que sucedió en cuanto al aprendizaje? Y en el aprendizaje voy, o sea, en el programa voy muy lento, avanzando. Trato de ejercitar mucho un tema solo para reafirmarlo. Capaz que el que anda más rapidito se aburre un poco. Pero bueno, también ellos tratan de explicarle a los compañeros a veces cuando quedan medios ahí. ¿Qué grupos, qué grados son que tenés? Yo tengo terceros y quintos. Terceros y quintos, claro. Sí, debe ser más difícil primero y segundo. Digo, con esto de la virtualidad. Sí, es muy difícil, no sé, no quería estar ahí la verdad que... Primer año, sí, con toda la emoción. Con todo el cambio. Sí,
¿no? Con De la todo. escuela, de un maestro a 10 A profesores. tener 10 profe. Sí, y tener que conectarnos. Y después, bueno, sobre las condiciones laborales, ¿no? Yo muchas veces no sentí que estuvieran garantizadas nuestras condiciones laborales, se nos exigían ¿En qué cosas. sentido? Y porque, por ejemplo, yo qué sé, se exigía que teníamos que conectarnos 2 horas por Sí. grupo, Sí. o poner un horario, o disponer, ¿no? de un cierto horario para poder conectarnos con los alumnos. Pero bueno, eso no en nuestras casas capaz que no era viable, y en la de ellos tampoco, pero bueno, tuvimos que nosotros seguir ahí las reglas. Y bueno, pero en realidad había muchos docentes que capaz que no tenían las condiciones para conectarse o para tener un manejo de videoconferencia y todo lo demás. Era un poco lo que hablaba el compañero, ese trabajo virtual se vio sustentado 100% por los docentes y por el bolsillo de los docentes. Totalmente. Porque no hay que olvidar que si tenemos wifi en nuestra casa es porque lo pagamos. Claro. Y no tenemos por qué usarlo para trabajar. Y o ojo, sea, que tenés que tener una buena máquina también. también, porque a mí me pasó muchas veces que mis estudiantes, bueno, me compré un pizarrón de 1000 y pico de pesos que resulta que después se veía horrible en la computadora, entonces tampoco me servía para hacer como ¿no? explicaciones y cosas, porque mi alumno apenas lo veían, cosas así, yo que sé, miles. Uno pensaba que iba a estar preciosa la clase y surgían cosas que se te bueno, el internet se trancó como nunca, me pasó más de 2 Sí, veces que sí. no pude dar la clase porque se trancaba horrible. Horrible. No se veía nada. Sí, sí, eso pasó en todo. Eso es por cuestiones de Antel, Sí. ¿no? Por eso mismo. Sí. Que mejor no lo vamos a decir al aire por las dudas. Pero decime, ¿y cómo hacía las evaluaciones? En la virtualidad te pregunto. En la virtualidad les iba mandando tareas o ejercicios por semana, uno por semana, y ellos bueno, te y ellos me lo después? mandaban. ¿Y, Sí. y la respuesta fue más o menos? En ciclo básico fue bastante buena, y en bachillerato costó un poco más, tenía menos respuestas. Capaz que los más chicos estaban más vigilados, ¿será? Y yo creo que sí, porque hubo mejores respuestas, sí, en ciclo básico. Me parece que a los chicos más grandes los dejaron como más, bueno, ustedes saben lo que tienen que hacer, tenés que conectarte a las clases, pero bueno, después capaz que no estuvo ese seguimiento, porque me pasó que hay alumnos que no los conocía hasta después que volvimos a la... Claro, sí, a mí me pasó igual. Sí. Además se da una paradoja, Luján, no sé qué te parece esto. La paradoja de que estamos enseñando, ¿no? Nunca se va a aplicar más el nombre de este programa con esto que voy a decir. Enseñando para aprender. Yo, por ejemplo, con la tecnología y con todo lo cibernético, soy bastante negado. O sea, he debido aprender a la fuerza. Y la paradoja es que justamente la generación Z, como se le dice, tiene un manejo impresionante de la tecnología. Y a mí me contaba un padre la otra vez que una de las cosas que le hacían los 2 hijos era, como él no entiende nada, Sí. le mentían descaradamente, ¿no? Sí. Y el otro gran tema es el mal uso de Internet. ¿Cómo ves eso? El mal uso de internet. Por parte de los estudiantes, digo yo. O sea, Y sí, porque en general ellos están conectados, o sea, ellos Siempre. usan internet siempre. Entonces, Totalmente. por ejemplo, la plataforma CREA, que es la plataforma educativa que se promociona desde secundaria y que está hace tiempo, era una plataforma que era gratuita, pero nosotros mirábamos y la plataforma hace como un seguimiento de cuánto tiempo estuvieron nuestros estudiantes en nuestro curso, cuándo fue la última vez que ingresaron, bueno, todas las tareas que han entregado. Y ahí se notaba que había muchos que no accedían. Entonces yo pensaba que bueno, que dejando ahí las cosas como que estaba resuelto, que iba a llegar a ellos, cuando en realidad no, porque ellos ni siquiera entraban. Ni siquiera entraban. Muchos no entraban, entonces bueno, es como eso. Tienen acceso, pero ¿hasta dónde? ¿Qué cosas les gusta buscar en internet o qué cosas acceden en internet que no les da como para acceder a nuestras clases o a nuestros contenidos? No Claro, sé. el tema es el interés que le puede generar, ¿no? También. Debido a que ya desde hace años estamos viendo, antes de que empezara la pandemia, Ujú. estamos viendo un desgano del estudiante, ¿no?
Sí, del estudiantado en general. Y sobre todo de los que están entrando. Bueno, ahora con esto de la virtualidad es impensable los resultados que van a hacer. Cuando hay directivas desde ANEP, esto lo sabemos todos los docentes, de que, entre comillas, hay que tratar de salvar a aquellos que de pronto no hicieron nada en todo el año, y viste que van a haber 15 días más de clase. Bueno, todas esas cosas que forman parte de la política educativa, me gustaría hablarlas contigo ahora. ¿Podés quedarte un ratito más? Sí. Vamos a escuchar a una madre, ¿está? Bien. Vamos a ver a este actor que son los padres. Bien. La madre de un estudiante de bachillerato. Buenos días, acá estamos con una madre de quinto de bachillerato, de un alumno de quinto de bachillerato, y le queremos hacer la siguiente pregunta. Estamos atravesando una época de pandemia. ¿Cómo fue para ti, como mamá de un adolescente, este tiempo? Hola, ¿cómo estás? En parte fue complicado, porque viste que, más por el tema de la no presencialidad, a pesar de que nosotros estamos acostumbrados a estar bastante encerrados y demás por el cuidado de salud, pero estuvo bastante más encuarentenado, digamos, que de costumbre. Y se complicó bastante el tema de la conexión a CREA, que no teníamos buena conectividad, un montón de profesores que no tenían idea de cómo acceder a CREA tampoco. Y el día de vuelta que tienen en clase, viste que no es lo mismo por Zoom o por lo que sea. En eso se complicó y el encierro, que bueno, al no poder salir, no poder compartir y demás, siempre se complica un poco más. Bien. ¿Crees que a tu hijo le pudo afectar el relacionamiento social debido a la contingencia? Específicamente a él no tanto, porque ya estaba acostumbrado a estar bastante claro. Pero además al resto supongo que sí, porque no poder salir, no poder juntarse ni tener con el tema del distanciamiento y bueno, de estar justamente cada uno en su casa, sí lo afectó. Bien. Ahora que estamos volviendo lentamente a la normalidad, ¿vislumbras un panorama diferente para el futuro? Sí, más con el tema de la vacuna. Más el tema con la vacuna, sí. Sí. Creo que no se va a ir, pero que se va a poder controlar y que sí van a poder volver a la normalidad. Bien. Bueno, muchísimas gracias por las notas de parte de Enseñar para Aprender y de Info y Radio. Bueno, muchas gracias. Vamos por tomarlo en cuenta. Bien. Muy bien, entonces estábamos escuchando a esa madre. ¿Te pudiste entender? Porque viste que sí, la grabación se escuchaba más o menos por la forma, por cuestiones. Pero bien, es bueno tener la palabra, ¿no?, de esos padres que están atrás de los chiquilines, porque viste que ella también reconoce eso. Que fue complicado y más que nada, claro, el tema del relacionamiento. Muchos de los estudiantes cuando volvieron manifestaban tener como esa depresión. Ellos decían como que estaban como depre, te dicen ellos, que les gustaba pasar durmiendo, claro, que el comer y dormir era como lo único que hacían, una cosa así, entonces era como que estaban medio para abajo. Esta vez noté que vinieron con más ganas, eso sí se notaba en los gurises, que como que estaban contentos de reencontrarse y eso. Pero bueno, en el tema, claro, del estudio, a algunos les va a costar un poco más que otros, porque estuvieron ahí como por fuera. Pero bueno, vamos a hacer los esfuerzos posibles para que, bueno, que se enganchen un poco los gurises ahora en lo que queda, porque, claro, se va volando el tiempo y como decíamos hoy, ¿qué va a pasar con esos aprendizajes, no? Que el año pasado también estuvieron medio flojos. Y fueron peor el año pasado.
Porque Sí. al principio no estaba armado todo esto de CREA. Sí. O sea, existía, sí, pero... Sí, yo trabajé el año pasado también, pero bueno, trabajé con otros temas, entonces como que eso que había trabajado tampoco tuve que hacer todo de nuevo, claro, era tuviste- todo. hasta eso, tuviste hasta que eso, planificar todo de nuevo. Y decime, hablemos un poco de Luján, más Sí. que de la profesora de matemáticas. ¿no? Bien. Porque para que la audiencia sepa que los profesores somos de carne y hueso y tenemos vida. Sí, muy bien, muy bien. ¿Por qué sos profesora de matemática? Bueno, yo cuando terminé el liceo estuve por estudiar profesorado de biología. Biología. Di la prueba porque cuando eso en el IPA se da una prueba para poder entrar. Bueno, y me fui a estudiar nutrición en realidad. ¿Te fuiste a la capital? Me fui a la capital. Como el interior, me fui a la capital. Bueno, en la capital no... Como que no me encontré allá en la capital. Yo sentía que yo iba a estudiar, volvía, pero nunca fue como una gran satisfacción, no me sentía como que realizada allá ¿Qué en vivías Montevideo. allá? ¿En un hogar? Viví en un hogar, después viví en una pensión y después viví en un apartamento con otras compañeras. Con otras compañeras, sí. Pero no te gustaba Montevideo, en definitiva. Y básicamente no. Claro. Yo no, como que claro, uno que va del interior no tiene como mucha apertura, digamos, o no sé cómo explicarlo, pero... Se entiende, sí. Yo Como ahora- que un poco te atosiga la ciudad, ¿no? Sí, y además, bueno, que uno va con pile de esfuerzo, yo soy una persona que no me gusta andar pidiendo mucho, me costaba un montonazo tener que llamar y bueno, mire que ya me queda poco de esto, poco de lo... Claro. Era muy, bueno, y me tranqué en un momento porque hay una materia ya que los tales filtros que le llaman. ¿Para y, el nutricionista? Sí, y digo, bueno, yo tengo que ir a hacer algo que... Y empecé como a pensar de nuevo, bueno, qué era lo que quería para mí, dónde quería vivir, ¿no? Y bueno, y ahí surgió la idea de hacer profesorado de matemática, porque podía estudiar en 33, siempre, o sea, Claro. me gustó la idea de poder venirme y estar cerca acá en Varela, y bueno, me vine y desde que arranqué me metí en eso y nada, desde el segundo año empecé a trabajar en el liceo de 33, haciendo suplencias y esas cosas, y bueno, y terminé mi carrera haciendo las dos cosas. Trabajaba y viajaba todos los días a 33 a estudiar. O sea que sos egresada. Soy egresada del Instituto Julio Macedo de la ciudad de 33. Mirá qué bien. Sí. ¿Y cuáles son qué es lo que vos ves en tu futuro como docente, digamos? ¿Tenés alguna aspiración? Yo qué sé, muchos quieren ser directores, otros quieren ser inspectores. Y no, yo en realidad como docente lo que espero es ir mejorando mis prácticas, porque en realidad como que no he podido, vieron que todos tienen como un año, este es mi año, ¿no? Sí. Como que la rompí como profe, bueno, no he podido tener ese año, porque bueno, siempre me costó mucho hacer las dos cosas, encima después cuando terminé viajaba para otras ciudades, bueno, como que no pude realmente dedicarme a la labor que nos gusta, que es la docencia. Claro. Creo que en eso todos me entienden porque saben que a veces tenemos que andar para arriba y para abajo y estamos más estresados por los Sí. ómnibus que hay que tomar y todo el tiempo que hay que esperar O que te dejen en la ruta, que por o- las clases que Es les verdad. queremos dar a nuestros Es cierto, estudiantes, es cierto. educación de calidad, y bueno, eso es lo que yo aspiro en algún momento, poder tener menos grupos, porque es la realidad, o sea, uno tiene que elaborar Y trabajar en un solo liceo. y poder trabajar con esos grupitos y poder, bueno, darles realmente más atención a los gurises, que creo que es lo que están precisando. Los gurises, vos te das cuenta clarito que en el aula precisan tu atención. Sí. Y creo que y contención y hablar de cosas, aunque no un ratito, yo siempre hablamos de alguna otra cosa o sí, eso. O sea, vos hiciste nutricionismo, ¿no? Sí, ¿de qué hay? No, pero descubriste después que te gustaba, porque viste que es No, a vocacional. mí ya me gustaba, sí, me gustaba. Ya te gustaba enseñar. Sí, mi madre es maestra, mis Ajá. tíos son profesores también, Ah, mirá. mi hermana es maestra. Sí, ya tenía como vocación Claro, enseñar, porque no. pero bueno, intenté por ese otro lado y Por después supuesto. cuando vi que no,
como el biología también tenía mucho que ver con lo que yo estaba estudiando, dije, no, yo quiero otra cosa para ver si me cambiaba la cabeza, porque ahí es como que uno se siente como medio burro, medio que no. Entonces, bueno, digo, vamos a buscar por otro lado para ver si me entusiasmaba más. Claro. Y bueno, las matemáticas siempre me gustaron, nunca tuve problema, digamos, y no sé, me pareció sumamente atractivo poder dar clases de matemática. Y poder estudiar acá. Sí, yo sí estoy contenta. Logrando. Sí. Bueno, ya lograste, o sea, ya hiciste la carrera, ¿no? Hice la carrera. Y ahora me falta, bueno, poder, porque claro, con estos 2 años de pandemia, yo recién vine a trabajar acá el año pasado, como que me pude realmente establecer acá. Y justo tocó la pandemia, sí. Este año lo mismo, yo no conocía mucho a los gurises. Hay muchos docentes que capaz que de acá que ya los conocen a los gurises, que vienen trabajando hace tiempo. Bueno, en mi caso no, o sea, era horrible porque yo apenas conocía los nombres, menos las caras, ¿no? Cuando volví a la presencialidad, todos los días tuve que pasar la lista hasta que me tuve que... Claro, porque no los conocía, entonces eso también... Creo que eso también juega un poco... ¿Vos sabés lo que yo hago? Yo les paso una hoja y que vayan poniendo los nombres. Porque así veo, ese está sentado acá y ahí lo vas relacionando. Bueno, Luján, la verdad que te agradezco mucho porque hayas venido a conversar con nosotros. Y la última no, la por ahora la última. Bueno. ¿No? Decime, ¿qué consejo darías vos a un estudiante de matemática para estudiar tu materia, para encararla, para enfrentarla? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Buena pregunta, ¿no? Buena preguntilla. Y en principio tener la voluntad y la fe de decir, bueno, yo quiero estudiar, tengo que aprobar ¿no? Yo puedo. Entonces, bueno, a partir de ahí de tener la voluntad y del yo puedo y tenerse fe, bueno, o sea, estudiar, ejercitar, acercarse, ¿no? O sea, porque... Preguntarle al docente, ¿no? Claro, hasta ahora me ha pasado mucho que los que no entienden generalmente ni siquiera me preguntan. Y es como que uno va y recorre el salón y trata de, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué esto? Pero es como bastante difícil cuando tenemos 30 gurises. Claro, sí. Y todavía en realidad lo vinimos a conocer. Hace 2 meses. Hace 2 meses. Pero nada, le diría que bueno, que tenga fe, que le dé para adelante y que todos podemos aprender, que más allá de que nos lleve tiempo, ¿no? Lo que cuenta más que nada creo que es el compromiso y la responsabilidad. Y que matemática no es un cuco. No es un cuco para nada. El tema es que bueno, que ya vienen como con un cuco de antes. Y es como que bueno, que la matemática, claro, es como que no me salió el ejercicio y yo ya no sirvo para esto. Y no, en realidad la matemática tiene un montón de aristas por las cuales podemos, ¿no?, transitar, como la parte de aritmética, álgebra, después la parte de geometría, yo qué sé, hay muchas cosas. Entonces, bueno, capaz que no les va bien en un tema, pero no te compliques, dale en otro tema que... No esperemos que sean buenos nuestros estudiantes en todo el año, pero por lo menos que se esfuercen y que tengan como la voluntad de hacer. Muy bien. Bueno, profesora, muchísimas gracias, te repito. Y bueno, nos estaremos viendo por ahí por los pasillos. ¿Cómo no? Y bueno, en un futuro te podemos volver a convocar. Muy bien. Cuando haya algo puntual van a pasar muchas cosas, ¿no? Estoy a la orden, me parece genial y bárbaro lo que están haciendo, por lo menos poniendo en el tapete el tema de educación, que es bien importante y que creo que en otros ámbitos no se toca el tema, y me parece excelente, los felicito y muchas gracias por invitarme. Excelente, muchísimas gracias a vos, Luján. Bueno, ya estamos escuchando a los actores del colectivo educativo y ahora, para distender un poco, vamos a escuchar a Enseñar para Aprender. Estamos acá aprendiendo todo el tiempo. Bueno, vamos a seguir escuchando a quienes integran el sistema educativo, a quien va dirigido al más importante, ¿o no? Sí. Es como en el fútbol, ¿no? Vamos a hacer esa analogía, que a los uruguayos nos gustan mucho las metáforas futboleras. El más importante en el fútbol, ¿quién es? El futbolista. ¿Y quién es el que pasa peor? Muchas veces es el futbolista.
Y en la educación un poquito pasa eso, ¿no? En los sistemas educativos. Como que a veces las autoridades, incluso nosotros los docentes, nos olvidamos que lo importante son los estudiantes. Ahora vamos a escuchar una entrevista que le hizo una compañera, su compañera de clase, de bachillerato también, saliendo un poquito de este tema de la virtualidad. Una de las dos chicas, Sharon Rodríguez, escribe, tiene la inquietud de escribir, y Milena Lindemann le hizo una entrevista en virtud de esa temática. Escuchamos entonces a la entrevista de las chicas. Bueno, buenas tardes, soy Milena Lindemann, estudiante de quinto humanístico. Estoy encargada de la entrevista para el diario de Soberanos con la compañera Sharon Rodríguez, que también es de quinto humanístico. Y bueno, sería bueno comenzar preguntando cómo y en qué circunstancias de tu vida comenzaste a escribir. Bueno, buenas tardes. Respondiendo a tu pregunta, te puedo decir que desde muy chica me llamó la atención todo lo relacionado con las letras. Aprendí a escribir con el apoyo de mis hermanas mayores mientras cursaba el jardín de infantes. Y bueno, tuve una infancia algo particular y compleja, por lo que encontré un refugio de mi realidad en historias de otros autores, y así fui animándome a realizar mis propios trabajos. ¿Y recordás cuáles fueron tus primeros trabajos escritos? Sí, mis primeros trabajos escritos fueron en mi diario íntimo. Recuerdo no dejar que nadie se le acercara, ya que era un objeto de mucho valor y muy sagrado para mí, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Así que bueno, eso. ¿Y cuándo sentís que es un buen momento para escribir, o un lugar donde prefieras hacerlo? Bueno, siento que para mí no hay un lugar, un momento específico para escribir, ya que es inoportuno en ocasiones, ¿no? Simplemente la inspiración y las ideas me brotan y bueno, se da. Pero si tuviera que elegir un lugar en específico sería alejado de las personas, en un ambiente rodeado de naturaleza y de paz y sin un límite de tiempo. ¿Y qué te inspira a la hora de tener que escribir? Bueno, mi inspiración suele basarse en sueños, en el significado que le doy a esos sueños, en películas e incluso en historias que ya fueron publicadas de otros autores. ¿Y cuándo sentís que una historia ya está terminada? Bueno, yo al momento de terminar una historia me pongo a recordar cuál fue el motivo, cuál fue la idea que me llevó a realizar esa historia. Cuando quiero comenzar a escribir una historia, no me idealizo su final, sino que dejo que simplemente la historia fluya. ¿Y te sentís identificada o tenés algún autor como referente? Bueno, mira, tu pregunta me hizo recordar a un regalo muy especial que tuve cuando era chica, que fue mi primer libro, y fue Dar de la vida de Maga Litajes. Lo leí y lo releí 1.000.000 de veces y así le encontré significados distintos. Y bueno, esa autora es muy especial para mí por ello. Y gracias a ese libro puedo decir que puedo animarme a publicar mis escritos. ¿Y actualmente estás escribiendo sobre algún tema en específico que quieras comentarnos? Sí, la última vez que escribí fue sobre una chica que va en camino a sus sueños, pero que en el transcurso se va encontrando con un millón de dificultades, se va encontrando con ella misma, y mi idea es quitar un poco ese cliché de los sueños siempre se cumplen, sino que poner también de que los sueños se hacen realidad, pero en el camino hay que luchar para que se hagan realidad. Sí. Y bueno, ¿por qué elegiste esos trabajos para presentar en Soberanos? Bueno, la verdad, honestamente, estos trabajos no los hice especialmente para publicarlos en Soberanos, sino que fueron los trabajos más recientes que tenía. Sí, el de cómo viví la pandemia fue una propuesta del profesor de Sociología y por ello lo mandé, pero no los elegí específicamente para eso.
Bueno, como pregunta final, ¿aspirás a algo? ¿Tenés alguna meta con esto de la escritura? Sí, me encantaría crecer y poder aprender en el camino. Sí puedo decir que tengo otros planes, otras metas a futuro, otros sueños. Y no quiero solo centrarme en la escritura, pero me encantaría poder llegar a algo con ello. Y bueno, eso. Bueno, dejaríamos por acá la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, dentro de todo, y felicitaciones por tu trabajo también. Bueno, muchas gracias. Bueno, estábamos escuchando a estas dos alumnas del quinto de bachillerato de acá del Liceo Amalia Sobera de Del Pino. En la nota se referían a Soberano. Vamos a explicar un poquito eso. Soberano es un trabajo que propusimos desde nuestra materia, que es Sociología, que es una especie de diario del liceo con lo mismo que estamos haciendo acá en la radio, pero desde una publicación escrita. Se fue postergando por muchas razones. La pandemia fue una de las principales. O sea, la no presencialidad, el no poder juntarnos para reunirnos y sacar adelante esa publicación. La vamos a sacar adelante igual, aunque sean 2 números antes de fin de año, pero les queremos decir de qué se trata. Otra cosa, si ustedes tienen, ya lo dijimos en otros programas, alguna inquietud con respecto a alguna materia, necesitan materiales o necesitan una guía, simplemente se comunican con el 099-956-914, 099-956-914. A ver, que seguramente están agarrando una lapicera para anotarlo. 099-956-914, o quieren expresar algo con respecto al programa, pueden mandar un mensaje. Este número no tiene WhatsApp, así que tiene que ser un SMS. El de WhatsApp es el otro número, pero no lo vamos a dar ahora porque se nos va a hacer un mareo bárbaro, ¿no? Entonces, Fernando, ¿qué te parece si ponemos... Buenas tardes para todos. Nos volvemos a encontrar a través de este medio con la misma temática, que es educar en tiempos de pandemia. Estos días he estado leyendo algunos artículos sobre el tema y lo que nos atañe a nosotros. Y estuve leyendo unos artículos del académico Edgar Morin, donde en la década de los 90 ya se vislumbraba un cambio significativo que debía ser la educación. Educar en tiempos de crisis y educar para una comprensión. Tener la creatividad suficiente para adaptarnos los seres humanos a situaciones donde nos desestabilizan absolutamente. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo afrontar eso? Primero que nada, nosotros los educadores, ¿no? Adaptarnos a la situación, replantearnos, como lo dije anteriormente, una forma de trabajo muy distinta, donde la creatividad tiene que ser una premisa importantísima. La creatividad para plantear actividades, adaptarnos a trabajar en un sistema de vía virtual, donde los requerimientos a nivel mundial, porque no es solamente en nuestro país, uno se fija en lo que tiene en su entorno, como todo, ¿no? Lo que le toca a la vuelta. Pero esta situación se está dando a nivel mundial. Y también las estrategias para la educación se han tenido que venir modificando a nivel mundial. Porque la educación tiene que continuar. No solamente a través de los años, sino, e importa muchísimo, en estas épocas. Adaptarnos a situaciones donde tal vez no tengamos las herramientas suficientes. El docente, en muchos de los casos, donde ni él mismo tiene la forma de llegar a sus educandos, porque tiene una educación impartida a nivel rural, por ejemplo, donde
el internet no es bueno, o muchas veces en sentido económico, donde tampoco los alumnos tienen las herramientas suficientes, donde sí debe haber después una recuperación educativa. Todo eso lleva a que nosotros los docentes tengamos que tener mucha creatividad. No solamente a la hora de plantear una actividad, sino también tener la comprensión suficiente para poder corregir, calificar esa actividad. No ha sido tarea fácil para ninguno. No hemos tenido que ir adaptando, ayornando. Pero más que nada, nuestra labor como educadores es enseñarle al educando que tiene que no solamente aprender un contenido, sino también educarlos a superar crisis, a adaptarse a esas crisis y salir adelante. Cada uno desde su asignatura, cada uno con sus contenidos, con su forma de dar clase, poner una propuesta y luego corregirla y hacer un aprendizaje significativo por parte de ellos. Ha sido un desafío muy grande, pero que no ha sido tampoco, ¿cómo decirlo?, no minimizado. Uno lee muchos artículos y a veces nos sentimos los docentes incomprendidos, pero cuando uno ve, observa y está en el tema, ¿no?, o trata de informarse, se da cuenta que no somos los únicos que pasamos por esta situación. Lo pasa a nivel primaria, a nivel secundaria y también a nivel universitario. Porque aparte de todo esto, que no solamente tenemos que enseñar, educar, para poder sobrellevar una crisis en este caso pandémica, que hoy nos toca, pero tal vez mañana puede ser otra cosa, otra la cuestión. Y los alumnos tienen que aprender a manejarse en esa situación, a las nuevas o nuevos imprevistos que van surgiendo a través de la vida de cada uno, ¿no? Y más en este caso que es a nivel mundial. Nos golpea una vez, nos golpea dos veces, esta vez nos volvió a pasar. Y eso el alumno tiene que irlo adquiriendo, como lo tuvimos que adquirir nosotros como educandos. No es tarea fácil, pero también tenemos que tener en cuenta que estamos educando para una post-crisis. Porque uno mientras que está en la situación va adaptándose a esa situación. Pero tenemos que ser conscientes que los alumnos que tenemos hoy, los docentes que somos hoy, no vamos a ser los mismos después de la post-crisis. Muy bien, así escuchábamos a la profesora de Comunicación Visual y Artes Plásticas. Me gusta decir el nombre de la materia, ¿viste? Antes se decía dibujo. Me gusta, más técnico y más tecnificado. Más preciso. Sí. Ahora vamos a analizar con Luján, porque hoy te despedimos, pero es como que no te despedimos. No me despidieron. Vamos a seguir hablando. Ahora vamos a escuchar a una banda uruguaya que... Muy bien, le quedaron 40 segundos en silencio a los hermanos Láser, ¿viste? Quedó en stand-by. Bien, Luján, ¿qué pensás de lo que estábamos, de todo, de lo que estábamos escuchando? Sobre todo lo de la profesora
de Paula. Sí, estaba muy interesante lo que ella comentaba, sobre todo lo de, bueno, cómo los humanos, ¿no? Nos hemos ido adaptando en el correr de la historia, ¿no? Y que es lógico que buscamos adaptarnos a esta nueva realidad como docentes, ¿no? Para poder llegar un poco a los alumnos, porque vimos la necesidad de que era importante, ¿no? Llegar y estar en contacto, ¿no? Que no se perdiera el año, ¿no? Pero a su vez, no olvidar la gran brecha, ¿no? Que dejó esta actividad virtual y cómo esa brecha se vio aumentada, digamos, por las diferencias que se vieron en lo que era educación pública y educación privada, porque las condiciones en los colegios privados sobre todo se notó que en cierto momento ellos como que el protocolo que nosotros seguíamos en las escuelas y liceos como que ellos no lo llevaron a cabo, como que ahí también se vio que la educación privada pudo seguir otros lineamientos que lo público no, y eso perjudicó el retorno a la virtualidad, el retorno a la presencialidad y también las horas de aula que tenían los públicos y los privados. Eso fue notorio. Creo que en el colegio de acá eso se notó y en colegios de otros lugares del departamento también sabíamos que la realidad era bien distinta a la que nosotros nos exigían en lo público. Claro, y por eso mismo es que se crece la brecha, ¿no? Para explicar un poco eso. Exactamente. La brecha es la gran diferencia, la desigualdad que va a haber aquellos egresados de la enseñanza pública y aquellos del privado. O sea, si ya hay una brecha muchas veces por las condiciones económicas, claro, esto la acrecentó un es montón. un tema que hay que hablarlo. Sí, mucho, hay que hablarlo. Hay que ponerlo en el tapete, hay que hablarlo en las coordinaciones. Sí. Bien, y después una cosa que tiró Machino hoy, ¿te acordás? Que no lo vamos a hablar ahora, lo de la renta básica. Exacto, ¿no? Él cómo planteaba esa idea de una renta básica, ¿no? Para que todos partamos de las mismas condiciones, ¿no? Que al menos en esa desigualdad que está proponiendo este sistema de ahora, que haya un reparo, aunque sea por parte del Estado, para poder suprimir un poco esa desigualdad y esa brecha, porque tenemos familias que no han tenido ingresos en lo que va de este año y que han perdido laburo, se han perdido fuentes de trabajo un montón, y eso hay que acompañarlo con políticas sociales que atiendan esas necesidades para que las personas realmente tengamos todas las condiciones necesarias y básicas para poder desarrollarnos en cualquier ámbito, no solo en lo educativo, sino en todos. Y observar, como decía la colega, que en el mundo, ¿no? Se vive como esa tendencia a sacar la fuente, digamos, laboral, la mano de obra, ¿no? Y suprimirlo por algo virtual. Yo creo que sustituir en educación formal, primaria, secundaria, es impensado. O sea, un docente no se puede plantear como algo visible, digamos. Es fundamental, ¿no? Exacto, porque no olvidemos que la educación formal, digamos, en sus inicios, tuvo como en sus objetivos que todas las personas, ¿no? Asistiéramos a la institución y que fuéramos educados bajo las mismas condiciones, ¿no? Y que allí se vieran las realidades, ¿no? Antes las personas capaz que estaban como muy encerradas en su mundo, en su familia, en su vínculo, ¿no? Y al ir a la institución y relacionarnos con otras personas, también estamos aprendiendo que nuestra realidad no es única y que así como en nuestra casa puede haber ciertas reglas y cosas, en otras casas hay otras reglas. O sea, también conocer cómo viven los demás, creo que eso también es aprender. Totalmente. Bueno, Luján, doblemente agradecido. Por favor, un gustazo. Por haber venido, compartir con nosotros, conversar. En la próxima te vamos a cuidar con un café o algo. Imponente. Hoy todavía no estamos muy producidos en eso, pero lo vamos a hacer. Y a la audiencia, Fernando, muchas gracias, como siempre, excelente tu trabajo. Saludamos a Jorge Ibáñez también, que hace la coproducción desde Infoideas con nosotros. Y Walter Biurrun conversando con ustedes. Les dejamos, esperemos que estos contenidos ayuden, que ese es el plan que tenemos
no es una linda palabra el plan. La idea que tenemos es la llegada en algo tan importante como es la educación, que si ustedes se ponen a pensar, 1.800.000 personas participan de la educación en Uruguay, entre alumnos, profesores, padres, auxiliares de servicio, etcétera, etcétera. Todos tenemos que estar comprometidos con esto y tratar de, dentro de las dificultades, salir adelante. Así que por ahora la dejamos por acá. Nos vamos a volver a encontrar el próximo martes, un poquito pasado las 18:30, con otros contenidos que siempre giran alrededor y dentro de la educación. Bueno, los dejamos con Carlos Malo y La Polquería y nos vemos en septiembre. El último día de agosto, el 31, martes 31, volvemos a estar con ustedes en Enseñar para Aprender, esta propuesta que tiene la coproducción con Infoideas Radio y Jorge Ibáñez, la conducción de Walter Biurrun y la puesta al aire de Fernando Pereira. Este martes tendremos una entrevista a la directora de la UTU de la ciudad, Estela Vecinday. También entrevistamos a una madre de un estudiante de bachillerato del liceo. Estará con nosotros en el estudio la profesora de matemática Luján Cabrera y le haremos una entrevista telefónica a la profe de literatura Ana La Rosa. Además, las columnas de Paula Altés, la profesora de comunicación visual, y la profesora de filosofía Adriana Varela. Y en este caso, una colaboración del profesor Juan Machín, profesor de física, mostrándonos su visión de el momento educativo. La voz de los estudiantes van a estar presentes y informes sobre la actualidad en la educación en Uruguay. Además, un poco de historia y la comunicación con ustedes este próximo martes 31 de agosto. Enseñar para Aprender, después de las 18:30 horas y hasta las 20:30 por Infoideas Radio TV. Don José Pedro Varela, pastor de la escuela, jamás morirá, jamás morirá, jamás morirá.